aportar desde la Academia de Historia un conversatorio sobre religión e independencia. Eh, Algunas veces el tema se simplifica demasiado. En ocasiones se puede decir simplemente que la independencia fue una cuestión donde cada quien quería aprovecharse de, entre otras cosas, también la iglesia, que aparentemente vive aprovechándose de los momentos históricos, pues también se aprovechó. Y que, bueno, hay toda serie de reduccionismos al respecto. Quisiera dar un primer pasito y es respecto a la cuestión social. O sea, en América Latina, ¿por qué la iglesia tiene un papel tan importante en el momento coyuntural de las independencias? Recordemos que los estados nacionales no estaban inventados, ¿sí? En 1810, lo más adelantadito que había era los Estados Unidos, cuyo proceso había arrancado en 1776. Pero Europa no las tenía claras, el Estado moderno no estaba definido, nuestras definiciones y nuestros conceptos de Estado de Derecho en ese momento no estaba muy claro el asunto por ningún lado. Incluso Francia, que fue la adelantada en la cuestión de la Revolución Francesa, pues los procesos franceses vinieron a consolidarse bastante entradito el siglo XIX, ya casi acabándose, hacia 1870. Entonces estamos en un momento de la historia supremamente confuso porque la rebelión, la lucha de clases sociales, las ideas revolucionarias e independentistas, las ideas regalistas, las ideas borbónicas, las ideas monárquicas, pues todo eso andaba flotando y andaba mezclado en la mente de la gente. Y la iglesia es un componente más de la historia y es un componente más de las relaciones sociales. Eh, Primero, la iglesia en ese momento tenía un grandísimo influjo. ¿Por qué? Porque prácticamente las definiciones de realidad y los sistemas de pensamiento eran de corte cristiano católico. O sea, cuando la gente juzgaba una situación, lo que tenía más claro para hacer un juicio, para entender qué estaba pasando, era el sistema de creencias de la cristiandad católica. Por eso muchos viajeros, cuando pasaban por lo que después iba a ser Colombia, decían, sí, acá los curas párrocos tienen una autoridad moral absoluta sobre la masa de la población. En otras palabras, si alguien tenía que convencer a otro, usted buscaba era la ayuda del cura, porque el cura es el enunciador, es el dispositivo de sentido que le podía aclarar qué estaba pasando en la realidad y cómo teníamos que decidirnos. Segundo, la iglesia no solamente afectaba a las personas en su conciencia moral para que tomara decisiones, sino que además la iglesia tenía, fuera del poder moral, tenía también una capacidad económica muy grande. Entonces, ambos bandos, tanto los realistas españoles como los insurgentes patriotas, necesitaban de la iglesia porque la iglesia significaba el poderoso aliado, quien podía apoyar, y podía apoyar desde el púlpito, podía apoyar dando razones, podía apoyar convenciendo a la gente y también podía apoyar desde el punto de vista del dinero. Se conoce mucho que bastantes cosas que se fueron sufragando eh, tuvieron como fuente las riquezas de la iglesia. En algún momento en algunos momentos de mucha flaqueza y de mucha necesidad, se dice que hasta los ornamentos sagrados, hasta los vasos sagrados, los copones, las patenas, todo que estaba
ricamente engastado en joyería y en oro y plata, pues eso también se vendió para conseguir recursos y apoyar las causas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un momento donde las nacionalidades no están claras. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en una parte de la España de la época, lejana, de la vieja España, unos rebeldes se alzan. Entonces, socialmente, un poco lo que se lee es que es una guerra civil entre españoles y una guerra civil entre católicos. Porque a comienzos del siglo XIX acá no se vivía la división de guerra que estaba determinada por las religiones, como si fue todo el problema en Alemania con la reforma luterana y las peleas entre católicos, protestantes y religión nacional y anglicanismo en Inglaterra, o las graves desórdenes y las matanzas entre calvinistas y católicos en Francia. No, acá éramos unos españoles, algunos vivíamos más lejos, al otro lado del océano, de la mar océano, y éramos además católicos. Entonces, tercer puntico, socialmente hay otro elemento que es importante y es la fe se comunica a través de envases estéticos. Es decir, todo lo que tiene que ver con creencias supone una sensibilidad hacia algo. ¿Cómo se motivaba la sensibilidad de la gente para llevarlos o a apoyar a los rebeldes o a apoyar a nuestro señor rey de España? ¿Cómo se hacía eso? A través de imágenes religiosas. Entonces, la independencia latinoamericana es curiosa porque también fue una guerra de imágenes. Muy concretamente, porque fue cruenta en sus inicios y muy terrible, Nueva España, nuestra México actual, sufrió el levantamiento muy cruento iniciado por dos curas, o sea, Miguel Hidalgo y Morelos, pues eran sacerdotes. ¿Cómo motivaron Hidalgo y Morelos que se sumara los indios a la causa independentista? A través de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y esto es importante, de pronto lo tocamos varias veces, pero es que la Virgen del Tepeyac fue una devoción auspiciada por el padre Alonso de Montúfar, dominico, contra otra virgen que además pasó a ser la representante del ejército español, que era la Virgen de los Remedios. La guadalupana es una virgen barroca, es una virgen morena, y era la virgen que se requería para que el indio se identificara y luchara en su fe por la libertad de ellos mismos. Finalmente, socialmente hay un gran problema. Ahora no es que lo tengamos demasiado claro en dónde empieza la religión y en dónde acaba la religión, y en dónde empieza el Estado y en dónde acaba el Estado. Eso todos los días tenemos esas confusiones y estamos en el siglo XXI. Pues en la época la confusión era grande, pero tenía grandes definiciones también. Estamos a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX bajo un esquema de relación donde quien manda es el Estado y el Estado administra todo, y parte de toda la realidad es la realidad religiosa. Entonces el Estado también administra la Iglesia. Por eso el Estado es el que autoriza y termina permitiendo el nombramiento de obispos. Entonces, cuando uno ve la historia de América Latina,
los que abrieron la trocha, los que abrieron el monte, los que llegaron acá a evangelizar, eran religiosos, es decir, padres de una tradición conventual definidos por reglas. Los que hemos, bueno, ustedes sabrán, hay dos grandes tendencias de la clerecía. Hablamos de clérigos regulares y de clérigos seculares. Los regulares fueron fundados y siguen unas reglas y son las comunidades religiosas que llamamos, como franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, escolapios, todas las familias religiosas, todas las congregaciones de hermanas. Eso hace parte del clero regular porque su obediencia está mediada por reglas. El clero secular son los padres que conocemos, que ofician, que están encargados del culto en las parroquias y que tienen la posibilidad de ascender en cargos parroquiales hasta el más alto cargo en la jerarquía eclesiástica, que es el episcopado. Pues bien, España ejercía el patronato real, es decir, el rey es quien define quiénes son los obispos. Luego, los obispos, cuando nombraban párrocos, también nombraban párrocos que fueran muy cercanos a la creencia, muy cercanos a la directriz ideológica de la monarquía. Por eso es que aquí los obispos eran españoles y los obispos españoles que no eran absolutamente regalistas, que no eran absolutamente pro corona, pro monarca, pro la casa de los Borbones, pues los removían y los devolvían y hasta los metían presos. Tuvimos el caso de dos obispos que parecía que estaban como coqueteándole a la causa independentista y se los llevaron para España. Monseñor Narciso Colli Prat de Caracas y Monseñor José Pérez y Armendáriz de Cusco, pues eso no prosperaron y nombraron a otros obispos. Eso es socialmente. La jerarquía de la iglesia, los buenos puestos, los puestos que cobraban, los puestos donde pasaban los diezmos, la jerarquía de la iglesia era nombrada por España y nombraban españoles y a su vez ellos aseguraban la ortodoxia nombrando también a párrocos muy cercanos. Un poco en las comunidades religiosas, en las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, mercedarios, salvatorianos, bueno, hay muchas comunidades que participaron. También los primeros que llegaron acá eran españoles y por mucho tiempo los cargos importantes eran para españoles. Luego, ¿qué sucedía? Sucedía que en la jerarquía teníamos obispos españoles y en las comunidades religiosas teníamos superiores españoles. Pero después de 300 años, un poquito menos de 300, 250 años larguitos, ya América tenía clérigos nacidos acá, porque ser clérigo pues era una de las funciones y de los roles sociales más prestigiosos. Entonces, tanto el clero secular diocesano como el clero regular, conventual y de orden religiosa, ganaron miembros de los criollos nacidos acá. Los criollos, entonces, empezaron a ser parte de la iglesia y empezaron, pues, porque quedaba más fácil educar y formar a un clérigo americano en América que no formar españoles en América, pues llegó un momento en que el número de americanos era más grande que el número de españoles. Teniendo en cuenta que de todas maneras los buenos cargos se los daban era a los españoles, no a los criollos. Hay otro clero que es el bajo clero, o sea, el clero que no está en las grandes diócesis, el clero que no está en las ciudades importantes,
el clero que está perdido entre el monte, el clero que está en la loma allá arriba, el clero que está donde no llega nadie, el clero que aparece donde no hay caminos y escasamente llegan las mulas, es el clero que le toca a la gente más pobre, y estamos hablando de una Colombia gigantesca, con su 1.300.000 kilómetros de extensión, con 800.000 habitantes, con poquito clero. Ese clero popular es el bajo clero. Ese clero fue muy castigado porque las reformas borbónicas quitó beneficios y quitó la posibilidad de que los párrocos manejaran unas platicas que les llegaban por capellanías. Y porque, hora y punto, la línea oficial de España se marcaba, quienes perdían eran los que trabajaban con la gente más pobre. Entonces tenían mucho menos ingresos, mucho más trabajo, muchas más incomodidades. Entonces también socialmente podíamos ver que la iglesia pues tenía las clases sociales que tenía toda la sociedad americana. ¿Quién manda? Los españoles. ¿Quiénes comparten una función importante pero no tienen el poder? Los criollos. ¿Y quiénes no tienen nada, ni poder, ni fama? El bajo clero. Oficialmente, ¿qué sucede con la iglesia? La iglesia desde Trento estaba intentando enfrentar todo lo que significó la reforma protestante. Entonces, como los protestantes manifestaban un amor por la escritura en lengua vernácula, recuerden, Lutero tradujo la Biblia al alemán, la reacción de la iglesia fue, primero, insistir mucho en la moralidad. Entonces, incentivar que la formación de los clérigos era sobre todo en buenas costumbres, personas discretas que llamaban en la época, o sea, inteligenticos, y también buenas. Pero doctrinalmente, la Iglesia Católica no permitió que la lengua vernácula, que la lengua popular, fuera protagonista. Entonces, después de Trento, lo que sucede es que tenemos los sacramentos en latín y que la Biblia no se puede leer porque es demasiado compleja. Entonces la iglesia asegura la pureza de la doctrina colocando la interpretación en los sacerdotes y sobre todo en los sacerdotes en el púlpito. El clero era exclusivamente el encargado de la lectura y de la interpretación. Incluso en 1555 la Biblia en español y el Nuevo Testamento en español estaba en el índice. O sea, a quien le encontraran una Biblia en español, la Inquisición podía cursarle un proceso gravísimo. Eso es socialmente. Entonces, ¿por qué la Iglesia participó de la independencia? ¿Por qué no hubo neutralidad valorativa? ¿Por qué no dejó pues que las luchas fueran desde la mera conciencia? Primero, porque la independencia de conciencia pues no se estilaba. La conciencia moderna de Descartes aquí nos va a llegar bastante tarde. Pero sobre todo, porque la iglesia hacía parte de una sociedad y la misma iglesia tenía unos órdenes clasales donde también se veía la diferencia y la injusticia con los clérigos criollos. ¿Por qué? Porque los grandes, los buenos puestos, las buenas parroquias, la posibilidad de ser obispo, la posibilidad de ascenso, se la daban y estaba controlado por los clérigos españoles. Eso es el primer puntico. ¿Qué pasa con las prácticas y las ideas? La gente se imagina que uno en el siglo XIX pues pensó la cosa y amaneció y dijo, no, pues los voy a apoyar, ¿no?
los voy a apoyar porque en esta polarización yo me voy con los que defienden a nuestro Señor el Rey, porque es que es lo más fijo, ¿no? Toda la vida el poder... No, las ideas no estaban claras. Las ideas, lo que nosotros conocemos como la teoría o el análisis de una realidad, eso no estaba claro, nunca estuvo demasiado claro. El gran pensamiento era el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado de la monarquía española hizo unas cuentas muy simpáticas, y es que antes Dios nombra a la iglesia y la iglesia, representante de Dios, nombra al rey, luego el poder viene de Dios a través de la iglesia. Eso era antes. Con las reformas borbónicas, sobre todo las de 1767, lo que se está diciendo es, ajá, el poder viene de Dios. Y si hay un rey, es rey porque Dios así lo quiso. Pero no pasa por la iglesia. O sea, el poder de Dios directamente recae en el rey. Eso es el absolutismo. En la figura del rey está puesto todo el poder, el humano y el celeste, el civil y el religioso. Y la iglesia es una compañera sumisa y servidora de las definiciones de ese rey que es absoluto. Por eso, nuestra fe empezó siendo barroca, siendo muy sentimental, muy sensible. Por eso, Hogar Católico que se respete tiene 17 vírgenes colgadas en todas las partes de la casa y todas las admoniciones. ¿Por qué? Porque el barroco es así, es el espíritu trascendental reflejado en cuestiones emocionales, sensibles. Los Borbones eran neoclásicos. Recuerden, los Borbones son franceses. Se traen de Francia el neoclasicismo, y el neoclasicismo no quiere saber absolutamente nada de sensibilidad. Entonces, con el neoclasicismo borbónico, la idea que se trae es: lo religioso debe ser sobre todo dogmático, doctrinario y lejano de esas devociones, porque las devociones contaminan el cerebro, el entendimiento de las personas, y por eso la gente cae en superstición. Entonces el neoclásico está muy cargado de racionalismo. El neoclásico dice: usted entiende la realidad porque tiene claras las ideas, y ya teniendo claras las ideas, acomoda la realidad de esas ideas. Y los Borbones neoclásicos veían, tanto en la iglesia como en las órdenes religiosas, un terrible estorbo supranacional. ¿Por qué? Porque es que las comunidades religiosas se inventaron con San Benito de Nurcia en el siglo V, como para decirle a los religiosos cómo es la realidad. Llevan 15 siglos manejando, 13 siglos largos, 1300 años manejando la realidad con las reglas de nuestro padre San Benito. Pues la tradición en la iglesia es demasiado poderosa, y por muy buena que sea su idea, eso no va a cambiar 1000 años de estar pensando y de estar interpretando la realidad. El otro lado del asunto es que los Borbones eran neoclásicos, pero nuestros padres de la patria eran bentamistas, eran liberalismo, y el liberalismo sí no creía absolutamente en nada. Entonces, cada vez que alguien decía no, por el bien común, los seguidores de Jeremy Bentham sonreían, porque es que el bien común no existe. Esa vaina, tráigame el bien común y me lo pesa a ver cuánto. No, eso era absurdo para el pensamiento liberal de corte inglés, que fue asociado a los patriotas americanos, el par de ideas que estuvieron moviéndose. Luego tenemos, a nivel de ideas, grandes problemas, porque la iglesia apoyará el regalismo, la iglesia apoyará también a los patriotas, pero cuando todo esto pase, las ideas que están detrás de todo esto es el Estado liberal, y el Estado liberal es laico.
La misma iglesia a comienzos del siglo XIX sufre el desastre mayor porque pretendiendo combatir el Estado liberal, ella misma se queda sin los estados pontificios. Ella misma perdió todo. Entonces, perdió su influencia en el pueblo cristiano y perdió el poder político y la autonomía que tenía antes. Napoleón, cuando pasó por Italia, en su razzia de invasión, llevando el liberalismo para todos lados, lo primero que hizo fue acabar con los estados pontificios. Entonces la iglesia, siglo XIX, es la peor época para el poder económico y político de la iglesia. Y para los que tenemos una migajita de fe, pues fue el comienzo de otra iglesia que ya tenía que mirar a la salvación de la gente y no tanto a las fuerzas políticas y económicas que cambian, que son complejas, que son corruptas y que se mueven y se destejen y se tejen porque la realidad social es demasiado compleja. La otra idea muy importante, además de que estamos en medio de un despotismo que generó la rebelión liberal y la rebelión nacionalista en América, tiene que ver con las ideas filosóficas. Y es que Francisco Suárez, jesuita, que algunos le llaman el doctor eximio, es un reintérprete de Santo Tomás, y la filosofía de Suárez en su momento fue muy importante porque Suárez dijo que el poder radica en la soberanía popular. Es decir, el regente es regente porque está respondiendo moral y éticamente a las exigencias de su pueblo. Entonces, cuando el regente está contra el pueblo tiene derecho a quitar al regente. Entonces, eso es lo que se llama, hay un texto en la Defensio Fidei del padre Suárez, eso es lo que llama el derecho a la rebelión, otros le llamarán el derecho a la revolución, que tampoco es que sea tan terriblemente novedoso, eso ya se lo había enunciado en su momento Santo Tomás en la rebelión contra el tirano. Dice Francisco Suárez, si el rey legítimo gobernare tiránicamente y no le queda al reino otro remedio para defenderse que arrojarlo y deponerlo, podrá toda la república, por común y público consenso de las ciudades y de los próceres, deponer al rey, tanto en virtud del derecho natural que permite rechazar la fuerza con la fuerza, como porque este caso necesario a la conservación de la república se entiende siempre estar contenido en aquel primer pacto por el cual la república delegó su autoridad en el gobernante. Entonces, a partir de Suárez, muchos púlpitos de Nueva Granada, muchos púlpitos de América, estuvieron predicando una interpretación rebelde de la situación política. Cito a un historiador paisa, el padre Iván Darío Toro, no sé si es paisa todavía porque las cosas cambian mucho, dice, hicieron presencia en el nuevo reino de Granada, el pensamiento y la doctrina de Suárez resonó en los púlpitos de Cartagena, Tunja y Santa Fe y fue penetrando el ambiente cultural de la Nueva Granada. Bien, tenemos un problema y es que el pensamiento regalista y borbónico, como es un pensamiento de las élites, pues la élite era una cuestión mínima, pues no trascendió. ¿Por qué? Porque le interesaba a la gente que estaba en el poder. Pero el pensamiento de rebelión de Suárez sí trascendió porque los púlpitos americanos transmitieron la doctrina del derecho a la rebelión, pues el soberano en su tiranía no respetaba
la primera soberanía, que es la soberanía popular. Tercer sistema de pensamiento. Realmente, ¿cómo se vive la religión? La religión se vive por la religiosidad popular. La religiosidad popular es la manera como tiene la gente común y corriente con su sentido común para entenderse y entender cómo está respecto a Dios. ¿De qué está hecha la religiosidad popular? Punto uno, es muy oral. ¿Por qué? Porque en el comienzo del siglo XIX solamente el 20% sabía leer y escribir. Pero hay cosas que uno dice, pues el 20%, pues eso está como en las ciudades, ¿no? Pero en el campo, en los pequeños pueblos, el cura, el alcalde y dos más son los que saben leer. Hay una famosa queja que le piden al obispo que por favor mande al padre, porque es que aquí no ha habido celebración de bautizos. Y entonces la petición, que es en un pueblito que se llama Ciénaga, cerca de Tunja, era un pueblito en ese momento, pues, debió ser casi una metrópoli, tenía 3.000 habitantes, todos rabiosamente católicos. ¿Cuántos firman la petición? 130. Y de los 130, ¿cuántos firmaron esa petición con su mano? Solamente 25. Entonces el analfabetismo era gordo, grande, complejo. Eso quiere decir que las creencias y que todo lo que pudiera ser pensamiento religioso era por transmisión oral. Ahora, no habían muchas editoriales ni muchas librerías. Eso, el libro era un lujo. Y los libros religiosos eran demasiado celosos porque la Inquisición en Cartagena tenía padrecitos muy pendientes de qué llegaban en los barcos y lo primero que esculcaban eran los toneles, porque es que en los toneles de los barcos venía propaganda luterana o venían Biblias en español o cosas extrañas. Entonces, ser culto en 1810 era sospechoso. Porque es que si usted es culto, usted puede leer cosas que pueden perder su alma. De otra parte, eh, oh, hay una llamada conferencista 14. Sí, tuvimos un... Pues, Sí, pues, continúo. ¿Está hablando con él? sí, sí. Qué pena, doctor Jaime. Sí, señor, es que tenemos un pequeño error en la conectividad, un pequeño percance, y no podemos hacer conexión con el doctor Luis Fernando Niño. Hemos tenido problemas de conectividad y no podemos llevarlo a la conferencia, a la reunión que estamos realizando. Esto está que, bueno, seguimos. Sigamos. Sí. Y Fernando, después esperemos que se pueda Conectar. anexar. Sí, estamos haciendo todo lo posible para lograr esa conexión, pero realmente está un poquito complicado el tema con el área técnica. Estamos Perfecto. haciendo lo posible para que pueda acompañarnos. Bueno, la religiosidad popular, uno diría, hay posibilidad de entender profundamente la relación con Dios. Las ideas en América tenían un tránsito muy lento. No es como ahora que usted estudia en la universidad, lo ponen a leer Habermas y a la otra semana ya quiere aplicar Habermas en todo. Eso, o Foucault, que está más de moda. Miren, el discurso del método es de 1637. Entonces uno diría, bueno, que demore 10 años, hacia 1700 las cosas ya están, ¿no? No, las cosas no están. En 1774, en julio de 1774, acá,
bueno, en Santa Fe de Bogotá, hubo una controversia muy grande porque en la Universidad Tomística el rector quería hacer una disputación filosófica con el sabio Mutis. Y la invitación que envió a los demás conferencistas, no a Mutis, decía, bueno, ¿cuál es el tema? El tema son las perniciosas ideas copernicanas. Está terminando el siglo XVIII y Copérnico es pernicioso. Dice aquel rector, según el parecer unánime de los santos padres y especialmente del gran padre San Agustín y del doctor Angélico, ningún católico debería defender el movimiento de la Tierra y la quietud del Sol para explicar con mayor facilidad los fenómenos astronómicos. O sea, si usted es católico, húyale a esa teoría extraña de Copérnico. En 1796, el rector del Rosario envió una carta al arzobispo suplicándole que lo liberara de un docente porque era muy simpático y ganaba a sus estudiantes a la causa nefasta del copernicanismo. Y le solicitaba al arzobispo prohibir la enseñanza del sistema copernicano y en vez de ese sistema que se siguiera la filosofía del metafísico Antonio Gaudin o Gaudin. Las ideas llegan tardecito y a la iglesia, bueno, América llega bastante tarde, acá todo nos llega tarde y a la iglesia les llega un poquitico más tarde. De otra parte, religiosidad popular. ¿Qué sucede en América? ¿Qué sucede en Colombia? Tenemos 4 diócesis: Cartagena, Santa Marta, Popayán y Santa Fe. ¿Cuántos clérigos? Hay 1922 clérigos para 797.300 neogranadinos. Hay 1922 clérigos para 570 parroquias. ¿A qué se dedica un padrecito? Bueno, si a usted le va bien, termina en una buena parroquia. Si usted es español o criollo adinerado, termina en una ciudad o en un municipio importante, rico. Si a usted le va mal y encima tiene problemas con sus superiores, lo van a castigar. Entonces hay lugares que eran curatos de destierro o curatos de montaña. Estamos en una Colombia de grandes distancias, de geografías quebradas, de pésimos caminos y donde se tenía que atender a indios que vivían lejos, donde no hay nada. ¿Cuál era la función de un padre? Entonces, lo que se repite mucho en las solicitudes, lo curioso es que las solicitudes algunas veces se las hacen al obispo, pero muchísimas veces se las hacen es al visitador, es decir, a la autoridad civil. La autoridad civil entendía que el ejercicio de la religión era parte también de la administración. O sea, una buena alcaldía tenía que asegurar que sus ciudadanos tuvieran atención religiosa. Bueno, ciudadanos no, porque eso es posterior. Estamos hablando pues de la gente. Funciones clericales. ¿Qué debe evitarse en un lugar donde todos eran católicos? Que el moribundo perezca sin sacramentos, que los fieles no oigan misa el día de fiesta, que los fieles no cumplan el precepto anual de confesión ni comunión, y una cosa que era terrible es que los niños mueran sin bautizo. Hay una legislación que dice
que al niño había que bautizarlo dentro de los 10 días posteriores al nacimiento. ¿Por qué? Porque la creencia en el purgatorio era fortísima y nadie quería que, además de que el niño se murió, o sea, semejante dolor, encima se fuera al infierno. Entonces, y que quedara en ese extraño limbo que no es ni infierno ni cielo. Entonces, el bautizo era una cuestión dramática, igual que el que se muere sin sacramento, o sea, sin confesarse y sin recibir el óleo, pues era también una cuestión muy dramática. Las devociones son simpáticas, unas son las rogativas. Hay una rogativa en 1815, cuando se conoce que Morillo está en Santa Marta, y es una rogativa en Santa Fe de Bogotá. El cronista, el padre Caballero, así explica la situación. Se han comenzado nuevas rogativas en San Agustín, San Francisco y Santo Domingo, las 3 grandes parroquias religiosas de la capital, por el triunfo de nuestras armas. Las novenas ya no alcanzan. Lo que debe alcanzar es la enmienda de las costumbres y mucha penitencia, como en Nínive, pues lo que reina es la ambición, la usurpación, los robos, la poca justicia, la intriga, el egoísmo, la usura, la lujuria, la embriaguez y la anarquía. ¿Por qué se hace la rogativa? Porque el pueblo cristiano, siendo pecador, siendo borracho, siendo lujurioso, siendo usurero, siendo intrigante, siendo chismoso, siendo usurpador, llamó al castigo divino en la persona de Morillo. Morillo es entonces el causante de esta rogativa. Y el padre decía, ya no hagamos novenas. Aquí esto se arregla si usted se transforma y se convierte como San Pablo, total y absolutamente. Y así, como lo dice el profeta, la conversión, y lo dice también nuestro Señor, no se necesitan actos piadosos, sino se necesita es conversión de corazón para que cese semejante cosa terrible. Otra devoción popular eran las acciones de gracia. Y hay una que a mí me pareció muy graciosa. 1817, en plena Reconquista, los pastusos ofrecen una acción de gracias porque con el nuevo gobierno español de la Reconquista castigaron a todo el mundo con más impuestos. Lo extractivo de los Borbones se aplicó completamente y arrasaron con lo que había y con lo que no había. Pero a Pasto le hicieron una rebaja. Entonces los pastusos estaban supremamente orgullosos de haber sido leales a nuestro Señor, Su Majestad Fernando VII. Hay una carta muy simpática y que dice: desde el exordio de la revolución hemos acompañado a las amargas fatigas de todos y cada uno de los fidelísimos ciudadanos de la invencible gloriosa Pasto. A vista del mundo hemos ofrecido 3 santos sacrificios de acción de gracias, todos solemnes, con Te Deum laudamos, por la feliz conservación de nuestro adorado padre, el señor don Fernando VII. Firma el párroco Joseph de Estrella, 17 de mayo de 1817. Doctor Jaime, Sí. muchísimas gracias. Ya vamos finalizando el espacio, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar por ahí sueltos los mensajitos que nos escribieron también a través de Facebook, las personas que están también muy conectadas con toda la programación de la Fiesta del Libro 2020. Por acá nos escriben: maestro, directivo, intelectual, serio de la región, Jaime, felicitaciones y gracias. Por acá también nos escriben: felicitaciones al profe Jaime.
Saludos al maestro Jaime Reyes, qué alegría escucharlo de nuevo. También nos escribe un tocayo suyo, Jaime Andrés Riviera. Nos escribe por acá también Lisette Botello, genial profesor. Lucenid Rodríguez, mi gran amigo Jaime, con él se disfruta poder entender la filosofía. Caterine Pérez también nos escribe, me enamoré de la filosofía con sus clases, profe Jaime, saludos. Muchos saludos también que nos escriben las personas que están conectadísimos a la programación de la fiesta del libro 2020. Fue imposible y lamentamos profundamente no haber tenido la conexión con Luis Fernando Niño, presidente de la Academia de Historia, quien iba a acompañar también al doctor Jaime en esta charla, en esta intervención, pero esperamos poderlos tener nuevamente en este espacio en el transcurso de la semana. Ustedes pueden también, las personas que nos están siguiendo a través de la plataforma web y a través de Facebook, ver toda la programación para que se puedan conectar con nosotros y esperamos de verdad poder hacer la conexión con el doctor Luis Fernando esta semana en otra oportunidad y en otro espacio. Muchísimas gracias a todas las personas, a todos los invitados y a todas las personas que siguen conectándose a toda la programación de la fiesta del libro de Cúcuta. Recuerden visitar nuestra plataforma web www.fiestadelibrodecucuta.org, www.fiestadelibrocucuta.org. Ahí pueden ver toda la programación e ingresar a todas las actividades. Nos vamos de esta charla, pero en minuticos nos vamos a conectar en otro de las actividades, en otro evento que tenemos en esta fiesta del libro 2020.